Chicos, buen día. ¿Me están escuchando? Hola, buen día, doctor. ¿Me escuchan más o menos Profe, ¿se escucha? bien? Bien, buenísimo. Ahí estoy viendo en el chat que sí me escuchan. Bueno, eso me ayuda mucho para saber cómo están. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Bárbaro. Les contesto por escrito, ya que estamos. Me salió doble la L, me salió doble. Bueno, chicos, si me están escuchando bien, los vuelvo a saludar. Buen día a todos. Espero que hayan tenido una linda semana y espero que tengan una linda semana cuando arranquemos. Eh, Nos vamos acercando a la mitad de esta bolilla que estamos viendo juntos, que es la unidad número 6, a la que el programa denomina el proceso judicial. ¿Les quedó algún planteo, alguna duda, alguna cuestión diferente para que me pregunten algo o lo canalicemos en otro momento respecto de lo que charlamos la clase pasada, respecto a las teorías, la naturaleza jurídica del proceso, bueno, esa cuestión complicada que tuvimos y que traté de señalizarles sintéticamente el lunes pasado? Si no hay ninguna duda, les quedó claro y lo pudieron reproducir bien y demás, vamos a entrar entonces ahora sí en algo que va a ser un poco también en algún momento un poquito denso, pero que yo voy a tratar de allanárselos, de facilitárselos lo más posible para que cuando lean tengan cuatro o cinco conceptos lo más claros y resumidos posible. ¿Sí? ¿Me siguen escuchando bien? ¿Arrancamos? Sí. Sí, perfecto, se Bárbaro. escucha, profe. Vamos, chicos, adelante. Bueno, vamos a tratar el punto 2 de esta bolilla del proceso judicial. Punto 2, que el programa lo denomina como objeto del proceso, después refiere a la acción, refiere a la pretensión, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a ir entrando en tema despacito para que no apabullamos. Ustedes recuerdan que la clase pasada hablamos de la finalidad del proceso judicial. En el punto anterior de esta bolilla, el programa nos exigía conversar acerca de la finalidad del proceso judicial. Cuando hablamos la clase pasada de esta finalidad del proceso judicial, dijimos que esa finalidad se compone de dos aspectos muy claros y fácilmente identificables. La primera proposición que tiene como finalidad el proceso judicial era imponer la aplicación forzada de la ley. Imponer la aplicación forzada de la ley, hecho que nace, que ustedes recuerdan, a partir del principio de legalidad, a partir de la imposición del Estado en tener el uso monopólico de la fuerza. Nosotros no nos podemos agarrar a trompadas con la gente si nos debe plata, si no nos reconocen al hijo, si tenemos algún tipo de problema. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acudir al Estado a través del órgano jurisdiccional, a través del Poder Judicial, para que el Estado dirima nuestros conflictos. Entonces, la primera finalidad del proceso dijimos que era imponer la fuerza de la ley, ¿correcto? Eso tiene que ver con la naturaleza del acto. La segunda finalidad del proceso dijimos que era solucionar las controversias entre los particulares. Entonces, primero impone la fuerza, impone la ley a través del uso monopólico de la fuerza, y después compone o trata de componer los inconvenientes que los particulares podamos tener. Eso tiene que ver, naturalmente, con el beneficio de
ese acto. Es decir, por un lado buscamos que la naturaleza del acto imponga la ley y por el otro tratamos de obtener un beneficio, que es que las partes encuentren solución a los problemas por los cuales recurrieron al proceso. Si esas dos son las finalidades del proceso, ahora tenemos que hablar de cuál es el objeto del proceso, como empieza a tratar el punto 2 del programa. Si las finalidades eran esas dos, el objeto que el proceso judicial va a tener es la materia a través o a partir o alrededor de la cual va a girar la iniciación del proceso, el desenvolvimiento del proceso y la extinción del proceso. ¿Correcto? La materia. ¿Cuál va a ser la razón por la cual los particulares le van a pedir al Estado que imponga la ley a través del uso monopólico de la fuerza? La materia a través de la cual va a girar el proceso es su objeto, materia, ¿correcto? El objeto del proceso es la materia por la cual un proceso va a nacer, va a crecer y va a extinguirse. ¿Está bien, chicos, hasta ahí? ¿Estamos bien? Sí, Ustedes perfecto. recuerdan, bárbaro, ustedes recuerdan que cuando hablamos de cuáles son los contenidos de la teoría general del derecho procesal, hablamos concretamente, y ya se los dije muchas veces esto, que la teoría general del derecho procesal tiene tres vértices fundamentales dentro de los cuales, o a partir de los cuales se desarrolla: la jurisdicción, la acción y el proceso. ¿Sí? Seguro de que lo conversaron ya con la doctora Pereira, lo habrán visto profundamente como es el estilo de Marisa. Y yo les voy a hacer simplemente a manera introductoria, les voy a dar una pequeña definición de jurisdicción para poder a partir de ahí pasar al escalón siguiente, que es el que nuestra unidad nos requiere, que es el estudio de la acción. Para poder hablar de acción, primero tenemos que hablar de jurisdicción. Ustedes ya lo vieron, pero yo les voy a hacer una pequeña introducción a la jurisdicción para poder pasar al paso siguiente. La jurisdicción sabemos que nace a partir de la organización de la sociedad justamente alrededor del Estado, alrededor de la división de poderes, justamente porque el Estado, como les decía recién, toma para sí el uso imperativo de la fuerza para evitar el conflicto forzado entre las personas. Por lo tanto, si la jurisdicción nace a partir de la organización del Estado, tomando para sí la voluntad de los particulares como poder independiente, se ve obligado a resolver conforme a derecho, con justicia y con equidad, a veces con justicia y a veces con equidad, eso es discutible, ya lo hablamos una vez, pero digamos que como concepto el Estado debe resolver los conflictos entre los particulares con justicia y con equidad, a partir, y acá entramos en el concepto que sigue, a partir de un sistema organizado, que tiene bajo su exclusiva órbita en instituciones legalmente establecidas. Entonces, si la jurisdicción es el monopolio del uso de la fuerza por el Estado a través de la organización de instituciones establecidas, ¿cómo llegamos los particulares en punto al derecho procesal, civil y comercial? ¿Cómo llegamos los particulares a acceder a la jurisdicción? Es decir, ¿cómo llegamos los particulares a acceder, a pedirle al Estado que resuelva algún conflicto particular que nosotros tenemos con alguien, si es que ese conflicto existe, o si tenemos que hacer una petición, que es la petición extracontenciosa sobre la que vamos a hablar al final? ¿Cómo accedemos nosotros a pedirle al Estado
que el Estado intervenga a través del órgano jurisdiccional. En el proceso civil y comercial, la regla, digamos, es el acceso a la jurisdicción a través de la solicitud por parte interesada, que reclama la intervención de ese órgano a través de una formulación. Es decir, nosotros tenemos que ir a pedirle al Estado, interesadamente, que resuelva en el marco de lo civil y comercial un determinado problema que nosotros tenemos. Ese acto es estrictamente procesal, destinado a formularle un reclamo a la autoridad jurisdiccional cuyo origen está en un conflicto de neto corte adversarial entre particulares, ese acto de contenido estrictamente procesal se llama acción. ¿Quieren que les repita la definición de acción que acabo de darles para que tomen nota y la graben en sus frentes? Chicos, vamos. Entonces, recuerden que en el vértice del triángulo tenemos a la jurisdicción. ¿Cómo llegamos a la jurisdicción? Llegamos pidiendo. ¿Y cómo pedimos los particulares la intervención del órgano jurisdiccional frente a un conflicto? Lo pedimos a través de la acción. ¿Y la acción qué es? Va la definición. La acción es el acto de contenido estrictamente procesal, después les voy a decir por qué se denomina estrictamente procesal, acto de contenido estrictamente procesal destinado a efectuar un reclamo a la autoridad jurisdiccional cuya génesis, cuyo nacimiento se asienta en un conflicto de neto corte adversarial, es decir, hay adversarios, hay un actor y hay un demandado, hay un ejecutante y hay un ejecutado, hay un alimentante y hay un alimentado. Les voy dando algún ejemplo al azar para que ustedes tengan claro entonces que la acción es la puerta que nos abre el acceso a la jurisdicción. La acción en el derecho civil y procesal, en el derecho civil y comercial, el derecho procesal, civil y comercial, es la puerta que nos abre el acceso a la jurisdicción. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿puedes repetir, por favor? Porque me corta la señal. Si puedes repetir, por favor, la última parte de la definición. ¿Cómo no? Reitero, la acción es el acto de contenido estrictamente procesal destinado a efectuar un reclamo al órgano jurisdiccional cuyo nacimiento se asienta en un conflicto de neto corte adversarial. Es decir, tenemos un Boca y un River, ¿correcto? Tenemos un Barcelona y un Real Madrid, tenemos un Rafa y un Roger, ¿sí? ¿Está bien el ejemplo? ¿Les sirve? Ahí estamos en un conflicto de intereses que nos permite acceder al órgano jurisdiccional para que ese órgano jurisdiccional dirima ese conflicto a través de la posibilidad que el Estado le ha dado de monopolizar el uso de la fuerza. Si la acción entonces, vuelvo al principio, estamos analizando ahora el segundo elemento fundamental de la teoría general del derecho procesal, materia que estamos cursando. La jurisdicción y todo el desarrollo de la jurisdicción, que es la punta del vértice, ya la vieron con la doctora Pereira. Vamos a hablar ahora de acción, en el concepto que les acabo de transmitir. Hay diversas teorías que analizan la naturaleza jurídica de la acción. ¿Correcto? ¿Qué buscan explicar esas teorías de la naturaleza jurídica de la acción? Buscan explicar si este reclamo que nosotros estamos haciendo al órgano jurisdiccional, si este reclamo que le estamos haciendo al órgano jurisdiccional para que el órgano jurisdiccional intervenga,
puede utilizarla, puede generarlo, puede abrir. Solamente quien se considere perjudicado directo por una determinada situación, el perjudicado directo por una determinada situación, o si esta actividad de reclamo puede ser ejercido por cualquier ciudadano en cualquier circunstancia. Es decir, para que yo pueda acceder a la jurisdicción, ¿tengo que tener derecho a hacerlo? ¿Tiene que estar mi reclamo sustentado en un derecho subjetivo violentado? ¿Yo tengo que ser perjudicado realmente por el adversario al que quiero enfrentar? ¿O cualquier particular tiene derecho a recurrir al órgano jurisdiccional para pedir cualquier cosa? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué tema? Es decir, los ciudadanos de la República Argentina, ¿podemos acceder libremente, sin derecho a requerir al órgano jurisdiccional que intervenga para alguna cuestión? ¿O solamente podemos hacerlo si tenemos un derecho subjetivo que sostiene nuestro reclamo? Bueno, esto que yo les estoy planteando fue discutido en la doctrina durante mucho tiempo. Voy a tratar de ser lo más claro posible en dirimirles cuáles son los dos grandes grupos de teorías al respecto y cuáles son las conclusiones a las que llegamos. Hay dos grandes teorías, dos grandes grupos de teorías que encierran el estudio de la naturaleza jurídica de la acción. ¿Hasta acá vamos bien, chicos? ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una sola duda. Dale. Usted dijo que tenía que ser un conflicto para que pueda iniciar, o sea, la acción. Y si es una petición extracontenciosa que no hay acción, sí, igual. Espera, Estefanía, espera porque se te cortó. A ver, repetímelo. Que usted dijo que tenía que haber un conflicto. Si es una petición, entonces, ¿qué pasa con la acción? Si es una petición, es decir, si hay, en lugar de existir un conflicto adversarial, hay una petición, también esa petición se denomina acción, pero se denomina acción de petición extracontenciosa. Es decir, no hay un adversario en ese caso. Cuando Gossaini, que es el autor de la definición que yo les di, refiere con particularidad al carácter adversarial de la acción, no lo hace dejando de lado al contenido extracontencioso, sino que lo hace en función de que es esa la característica más notoria de la acción en el acceso a la justicia civil y comercial. La mayoría de los requerimientos de intervención del órgano jurisdiccional son por conflictos adversariales. Entonces, en el concepto, lo que Gossaini busca es darle a la definición el contexto de mayor amplitud posible, porque la intervención extracontenciosa, en la petición extracontenciosa, por ejemplo, ya les voy a dar después un par de ejemplos, pero por ejemplo, las declaraciones, cuando uno tiene que pedir la declaración de demencia de alguien, cuando uno tiene que pedir la declaración de sordomudez de alguien, cuando uno tiene que promover una sucesión sin testamento y no hay oposición de nadie, ni de acreedores, ni de presuntos herederos, es una mera petición. Ese tipo de cosas son residuales, digamos. La acción en general ha sido estudiada a los fines de desarrollar con la mayor claridad posible el carácter adversarial que tiene el derecho civil, el derecho procesal civil y comercial. ¿Te quedó más o menos claro? Es decir, sí. Hablamos siempre de acción igual, pero el carácter de extracontenciosa es de menor tamaño, digamos.
sí. ¿Sí, Estefanía? ¿Sí, chicos? ¿Seguimos? Sí. Decía entonces que hay dos grupos de teorías para estudiar la naturaleza jurídica de la acción, insisto, como acto estrictamente procesal de requerir la intervención de una jurisdiccional. Dos teorías. Las teorías clásicas se dividen a su vez en dos. La teoría monista, como el mono, teoría monista y la teoría dualista. La teoría clásica monista, se llama monista por esto que les voy a explicar ahora, dice básicamente que quien no tiene derecho subjetivo para reclamar algo, no lo puede reclamar. Es decir, que solamente se puede presentar ante la justicia quien tiene el derecho violado para reclamar algo. Por ejemplo, a mí me deben plata, entonces yo me presento ante el órgano jurisdiccional con el contrato que firmé con alguno de ustedes y que ustedes no cumplió, me presento con ese contrato a reclamar que alguno de ustedes, el que no cumplió, me pague. En ese caso, hay una identificación entre una presunta identificación entre el derecho del cual soy titular, el derecho al crédito del cual soy titular, y el incumplimiento de ustedes. Es decir, naturalmente, y la acción que yo tengo para pedir al órgano jurisdiccional que intervenga. Hay una identificación, hay un derecho violado, y ese derecho violado es idéntico a la acción. Esa teoría monista de que solamente puede acceder al órgano jurisdiccional quien es titular de un derecho violado es una teoría clásica y totalmente superada por la autonomía del derecho procesal y por el estudio de la acción posterior. ¿Por qué? Porque está lleno de ejemplos en el estudio del derecho de gente que se puede presentar ante la justicia, a lo que fuera, sin ser titular de un derecho y obtener una resolución que reconozca o desconozca ese requerimiento. Esa teoría monista de identificación de la acción y el derecho subjetivo, clásica monista de identificación del derecho subjetivo y la acción, fue relativamente superada por una doctrina denominada dualista, clásica dualista, en el estudio de este tema, que nos dice que en realidad la acción no es el derecho, no es el derecho, como acabamos de ver en la monista, sino que es un elemento de ese derecho material. Es lo que la doctrina llama el derecho en estado de defensa. Es decir, que el derecho que nosotros consideramos que tenemos para ir a hacer el reclamo, tiene guardado en algún bolsillo un elemento llamado acción que sale del bolsillo del derecho para ser ejercitado cuando ese derecho es violado. Es decir, no hay una identidad entre derecho y acción como la teoría anterior, sino que lo que hay es derecho, y ese derecho saca del bolsillo un escudo llamado acción para ir a reclamar lo que considera ha sido violado. Ese derecho en estado de defensa, si es violado, se pone en movimiento y genera el nacimiento del proceso. ¿Entendieron la diferencia entre las dos teorías clásicas? La monista que dice acción y derecho son lo mismo, y la dualista que dice no es lo mismo la acción y el derecho. Hay un derecho y ese derecho saca del bolsillo un escudo llamado acción que le permite acceder al órgano jurisdiccional porque es el derecho en estado de defensa. La acción sale a defender el derecho. ¿Está claro? ¿Está clara la diferencia entre las dos teorías clásicas? Chicos, escríbanme si me Sí, perfecto. escuchan. ¿Estamos, chicos? ¿Seguimos? Sí, sí, se escucha perfecto. Por último, les digo lo siguiente. Estas diferencias
estas dos teorías clásicas que yo les acabo de describir, de sencilla interpretación, les reitero, porque ustedes lo único que tienen que acordarse es que en la primera hay una identidad entre acción y derecho. Y en la segunda, lo que hay es el derecho con un escudo llamado acción, que lo sacan del bolsillo cuando lo necesitan. Estas dos teorías se desarrollaron hasta mitad del siglo XIX, ¿correcto? Hasta mitad del siglo XIX. A partir de la mitad del siglo XIX empiezan a nacer las que vamos a llamar ahora teorías modernas de la acción, que ya separan al derecho subjetivo por un lado, al derecho material por un lado, y a la acción como actividad de acceso al órgano jurisdiccional por el otro, ¿correcto? Vamos a las teorías modernas. Hay tres teorías dentro de la concepción moderna del estudio de la acción. Profe. Tres teorías modernas. La primera de ellas, voy bien en el ritmo en el cual estoy hablando para que ustedes puedan ir tomando nota y diferenciando cada cosa de lo que estoy diciendo. ¿Estamos bien Sí. con el ritmo del que estoy Profe, charlando? una duda, perdón que lo interrumpa. Recién dijo Bien, que las teorías la primera de las teorías... ¿Cómo? Una duda que no llegué a escuchar. Dijo que las teorías modernas separan al Lucía, derecho. decime. Sí, dijo que las teorías modernas separan en tres: la acción, el derecho material y la tercera que no llegué a escuchar. Son tres teorías. No es separan en tres. No. Espera. Lo que dije es esto, y ahora arrancamos. Dije que las teorías modernas diferencian absolutamente a la acción del derecho material. Y que esas teorías modernas son tres. Y ahora las vamos a explicar. ¿Sí? Bien, gracias. ¿Ok? Listo. Vamos entonces. La primera de las teorías modernas, es la que habla de la acción como derecho concreto. Se llama así, acción como derecho concreto. ¿En qué consiste ver a la acción como un derecho concreto? Consiste en lo siguiente. Consiste en ver a la acción, es decir, a la actividad estrictamente procesal de acceder al órgano jurisdiccional para formular una petición, consiste en ver a esa actividad solamente destinada a obtener una sentencia favorable. Derecho concreto igual sentencia favorable. Es decir, nosotros vamos a acudir al órgano jurisdiccional con el único objetivo, dice esta teoría, de obtener una sentencia favorable. No una sentencia favorable. Una sentencia que reconozca que tenemos razón en lo que queremos alegar, o necesitamos alegar. ¿Correcto? Dentro de esa teoría del derecho concreto a obtener una sentencia favorable, en ver a la acción como un derecho concreto para obtener una sentencia favorable, se abren dos subteorías. La primera subteoría de ver a la acción como como el derecho a obtener una sentencia favorable, la primera subteoría, nos dice que lo único que le interesa al particular es obtener ese fallo judicial y por eso pone en movimiento la acción pero que el punto de vista central es frente al Estado. Es decir, acá esta subteoría dice que la necesidad, el derecho a obtener una sentencia favorable es estrictamente visto si se lo sujeta a la actividad que el Estado tiene que tener de dictar esa sentencia. No existe el adversario acá. Es decir, no importa qué va a pasar con el adversario, no importa absolutamente nada. Lo único
que le importa de esta subteoría es que yo quiero obtener una sentencia favorable y esa sentencia favorable hace que yo interponga la acción y le obligue al Estado a hacer el trabajo necesario para dictar una sentencia favorable. Primera subteoría del derecho de ver a la acción como derecho concreto. La segunda subteoría, que es en realidad la más desarrollada dentro de esta concepción del derecho concreto, es la que desarrolló un prestigioso procesalista italiano llamado Giuseppe Chiovenda, con CH, Chiovenda, después se los escribo, ya lo habrán leído, a lo mejor ya han tratado algo de ello, si estuvieron leyendo alguna cosita de la materia o en alguna otra materia ya habrán escuchado hablar de él. Es más, de hecho yo y seguramente mis colegas ya se los han mencionado en varias oportunidades. Esta segunda subteoría, desarrollada por Chiovenda, habla de derecho concreto a obtener una sentencia favorable en concepto de derecho potestativo, es decir, yo puedo usarla, pero para encontrarme enfrentado a mi adversario. Es decir, acá, lo que va a buscar esa sentencia favorable es ganarle el juicio a mi adversario. No obligar al Estado a que la dicte. ¿Sí? Entonces, en la primera teoría clásica, en la primera teoría moderna del derecho concreto, acción como derecho concreto para obtener una sentencia favorable, la primera subteoría, que fue la desarrollada por Adolf Watch, en realidad era alemán, dice que el objetivo es obtener una sentencia favorable y obligar al Estado a dictarlo. La segunda subteoría, la de Chiovenda, dice, en realidad es un derecho potestativo que yo ejerzo porque considero que tengo que obtener el reconocimiento a través de una sentencia favorable, pero esa sentencia favorable en realidad me va a poner enfrentado con mi adversario. Es decir, no estoy obligando al Estado, no, el objetivo de la acción no es obligar al Estado a dictar una sentencia favorable, sino obligar a que el adversario cumpla con esa sentencia favorable, ¿correcto? A obtener el efecto jurídico de la actuación de la ley. Es decir, que el adversario se vea compelido a cumplir esa sentencia favorable. ¿Escucho algún comentario o el silencio me está matando? ¿Están escuchando algo? ¿Están entendiendo lo que estoy planteando? La diferencia central entre una subteoría y la otra subteoría. Sí, sí, se entiende perfecto. Sí, chicos. Entonces, sí, insisto en esto porque es importante que lo diferencia. La primera subteoría del derecho concreto, el Estado es el que tiene la obligación de dictar la sentencia porque esa teoría así lo plantea. En cambio, la segunda, la de Chiovenda, que fue la más desarrollada, la sentencia favorable que yo pretendo obtener es a los fines de que el adversario se vea obligado a cumplirla, lo cual suena, a mí, por lo menos en lo particular, me suena bastante más razonable. Bien. Ese es el primer grupo de la teoría moderna que ve a la acción como un derecho concreto de obtener una sentencia favorable. ¿Cuál es la segunda teoría? Dijimos que eran tres. La primera fue esa. La segunda teoría es la que ve a la acción como un derecho abstracto. Abstracto. ¿Por qué abstracto? Porque define a la acción como una actividad procesal que no es un derecho, no es un derecho. Porque la expectativa de obtener una sentencia favorable, es completamente contingente. Es decir, lo que esta teoría plantea es, nosotros vamos a ir a requerirle, a formularle un reclamo al órgano jurisdiccional, pero lo que el órgano jurisdiccional finalmente resuelva en su sentencia puede servirnos, puede gustarnos, puede favorecernos o no, ¿correcto? Por eso se llama derecho
abstracto. Es ejercida esta acción por quien puede ganar o por quien puede perder. Y aunque el reclamo, y acá está lo central, y aunque el reclamo no tenga ningún fundamento, nosotros podemos ir a requerir la intervención del órgano jurisdiccional, aunque no tengamos razón, aunque no tengamos suficiente fundamento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el órgano jurisdiccional? Tiene que trabajar y tiene que llegar a resolver la cuestión planteada, tengamos o no razón, y seamos nosotros, tengamos nosotros o no, la expectativa de que ganemos, de que nos vaya bien. Por eso esta teoría dice, la acción en realidad es un derecho abstracto. No estamos buscando obtener, no puede la acción buscar obtener una sentencia favorable. Lo que la acción hace es abrir la puerta del acceso a la jurisdicción para que el poder judicial, el órgano jurisdiccional, trabaje y resuelva lo que tenga que resolver, independientemente de mis expectativas. ¿Correcto? Hasta acá, ¿qué quiero decir con esto? El juez no puede omitir resolver. Artículo 3 del Código Civil y Comercial, que yo se los he mencionado, creo, en estas 4 o 5 clases que llevamos, se los mencioné en todas. Existe el deber de resolver para el juez. Y el deber de resolver para el juez tiene que ver directamente con esa teoría. El juez siempre tiene que resolver, aunque nosotros le estemos planteando una estupidez. Es más, hasta nos puede sancionar si es demasiado estúpido o es demasiado temerario lo que nosotros estamos planteando. Pero el juez lo tiene que resolver. Y esa obligación de resolver del juez va de la mano con esta concepción de la acción como derecho abstracto. No tiene nada que ver la acción con la razón que yo tenga para esto. Ni con que yo presuntamente sea el titular del derecho o que vea mi derecho violado o no. Lo que yo estoy haciendo en este caso es abriendo la puerta a la jurisdicción independientemente de mi expectativa de sentencia favorable. Yo lo que tengo que buscar es que el juez resuelva. Lo que voy a buscar, lo que va a buscar la acción es que el juez resuelva. El juez no puede omitir su consideración ni siquiera para desestimar la pavada que yo le proponga. No pavada, ¿no? Aún la desestimación obliga al juez a resolver, ¿sí? Con lo cual, estamos bien lejos de una sentencia favorable o de una resolución favorable. Lo que estamos obteniendo es una resolución o una sentencia, que puede ser una providencia simple, puede ser una sentencia interlocutoria o puede ser una sentencia definitiva. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste cada uno de estos 3 conceptos. Entonces, vuelvo sobre el principio. Si no estamos hablando de la necesidad de ver a la acción como la obligación de obtener una sentencia favorable o el camino para obtener una sentencia favorable, sino de obtener una decisión judicial, la acción le corresponde a cualquier persona, tengan o no tengan razón esas personas. Es decir, aún se puede plantear una demanda infundada, es decir, mal planteada, una demanda sin razón, pero el juez va a tener que resolver que es sin razón, y lo va a tener que resolver, para bien o para mal. Entonces, cualquier persona se puede presentar ante el órgano jurisdiccional para esta teoría a plantear lo que se le ocurra, porque la acción, en este caso, puede ser planteada por todos nosotros como una potestad de reclamar determinada satisfacción al órgano jurisdiccional. Con lo cual, chicos, el objeto de esta teoría, el objeto de la acción en esta teoría, es ni más ni menos que la prestación del servicio jurisdiccional. Es decir, que el Estado ponga en marcha el servicio jurisdiccional para el cual está preparado a través del Poder Judicial. ¿Sí? Lo que busca esta acción es que los jueces trabajen. Lo que busca esta teoría de la acción es que los jueces trabajen. ¿Está clara la diferencia con la anterior? En la anterior buscábamos obtener una sentencia favorable. En esta buscamos que los jueces trabajen. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo?
Sí, perfecto. Bárbaro, chicos, ahí estoy viendo en el chat que se entiende. Y me alegra porque es por eso estoy tratando de ser bien concreto y bien gráfico, porque no es fácil. Cuando ustedes lo lean en Cosaini o en Alsina, van a ver que está confuso. Inclusive está confuso, bastante confuso en Alsina, perdón, en Palacio. Van a ver que está confuso, está redactado de una manera compleja. Por eso estoy tratando de ser bien gráfico en plantear las teorías para que ustedes puedan verlas lo más sencillamente posible y puedan entender 2 o 3 conceptos básicos claritos de las teorías clásicas y de las 2 teorías modernas que planteamos hasta ahora. Hay una tercera teoría de la acción, una tercera teoría que analiza la naturaleza jurídica de la acción, que en el programa está desarrollada bajo el microtítulo La acción como derecho constitucional. Es decir, nosotros hasta acá hablamos del objeto del proceso, hablamos del concepto de acción y de las teorías de la acción, que son las que yo les acabo de desarrollar, la clásica monista y dualista, las 2 primeras modernas, la del derecho concreto y la del derecho abstracto. Y hay una tercera teoría, mucho más moderna, muy moderna, en este tema, que es la que emparenta a la acción procesal con el derecho constitucional. Y acá el programa la separa porque este análisis que vamos a hacer ahora, cortito, no se asusten, de la acción vinculada al derecho constitucional, es un análisis que solamente hace Gossaini. No lo hace Palacio y no lo hace la mayoría de los procesalistas clásicos. Lo hace Gossaini, que tiene una formación importante en cuanto al desarrollo del derecho procesal constitucional. ¿Qué nos plantea la acción como derecho constitucional? El constitucionalismo, ustedes saben que se ha desarrollado, ustedes ya dieron derecho constitucional, analizaron y vieron el desarrollo que tuvo el derecho constitucional fundamentalmente desde la Revolución Francesa para acá. Ha ido evolucionando, gracias a Dios, en diversas cosas, pero lo que hace es obligar el constitucionalismo obliga a la reelaboración de los conceptos de la acción tal como los estuvimos viendo hasta recién. ¿Por qué? Porque los estados se transformaron y porque el intervencionismo del Estado ha ido creciendo en forma paulatina a lo largo de los decenios, digamos. Hay un procesalista uruguayo muy importante, a lo mejor lo escucharon nombrar, y si no, lo van a escuchar conmigo por primera vez, que se llama Eduardo Couture. Se los voy a escribir en el chat. Eduardo Couture. Ahí lo tienen. Que en el año 1958 habló de la naturaleza jurídica de la acción procesal, diciendo que la misma debe analizarse a partir del derecho de cualquier ciudadano a que el órgano jurisdiccional considere su reclamo conforme al arreglo que le den las formas de la ley procesal. Esto tiene que ver directamente con la teoría de la acción como derecho abstracto, a la cual, chicos, homicidio culposo.
¿Escucharon? ¿Seguimos? Hay un micrófono abierto, por eso. No los escuché. ¿Quieren que repitamos lo que dijimos? Sí, si puede repetir, por favor. Lo repetimos. Se escucha un televisor o algo así. Sí, alguien tiene el micrófono Les decía prendido, por que favor. el profesor Couture, bueno, les decía que el profesor Eduardo Couture, uruguayo, en el año 1958, ¿estamos bien con el sonido? Sí, ahora sí, profe. Vuelvo al Ahora acabó. principio. Listo, vamos de vuelta. El doctor Couture, en el año 1958, analizó que la naturaleza jurídica de la acción procesal debe estudiarse partiendo del derecho que cualquier ciudadano tiene a que el órgano jurisdiccional considere su reclamo con arreglo a las formas que la ley procesal le imponga, es decir, con arreglo a las formas que los códigos procesales o que las normas procesales dispersas en el ordenamiento jurídico le propongan a ese ciudadano. Disculpe. Si la acción procesal tiene que ser analizada a partir del derecho de que cualquier ciudadano pueda acceder al órgano jurisdiccional para hacer valer un determinado reclamo, estamos viendo a la acción, como dijimos hace un ratito, como el derecho al acceso a la jurisdicción, independientemente, por completo, independientemente de que tengamos razón o no, independientemente del carácter adversarial o extracontencioso, es ver a la acción como el derecho a acceder a que el Estado nos atienda a través del Poder Judicial. Entonces, si vemos a la acción como el derecho al acceso a la jurisdicción, y la jurisdicción, como venimos viendo desde hace tiempo, es ejercida exclusivamente por el Estado a través de uno de sus tres poderes, el Poder Judicial, a la acción se la coloca, a partir de esta concepción de la naturaleza jurídica, de su naturaleza jurídica, se la coloca como un derecho cívico, vinculado directamente a un derecho clave que está plasmado en la parte de principios y garantías de nuestra Constitución Nacional, que es el derecho a peticionar ante las autoridades. Artículo 14 de la Constitución Nacional. Es decir, el derecho al acceso a la jurisdicción es un desprendimiento de un derecho cívico receptado en la Constitución, que es el derecho a peticionar ante las autoridades. Ahí nace, a partir de esta concepción, la vinculación directa entre la acción como actividad procesal y el derecho constitucional, porque se la ve a la acción procesal como un desprendimiento de un derecho cívico fundamental plasmado en la Constitución, artículo 14, que es el derecho a peticionar ante las autoridades. ¿Cuáles son las autoridades en este caso? Son las autoridades que tienen la potestad para monopolizar el uso de la fuerza y resolver los conflictos entre los ciudadanos. ¿Cómo se llama esa puerta de acceso a peticionar eso a las autoridades pertinentes? Acción procesal. Por eso es que nace la vinculación entre la acción procesal y el derecho constitucional, porque se la ve como un desprendimiento del derecho a la petición a las autoridades. De esta manera, a partir de esta concepción nacida desde la visión de Eduardo Couture, un enorme constitucionalista argentino, que ustedes seguramente, acerca de quien seguramente han escuchado hablar y han leído algo cuando dieron constitucional, que fue el doctor
doctor Germán Vidal Campos. El doctor Vidal Campos, en el año 1965, es decir, 7 años después de la definición de Couture sobre la naturaleza jurídica de la acción como derecho al acceso al órgano jurisdiccional, el doctor Vidal Campos planteó ya en forma sistémica que la acción equivale al derecho al acceso a la jurisdicción. Es decir, cuando hablamos de acción procesal, hablamos de derecho al acceso a la jurisdicción. Y ese derecho al acceso a la jurisdicción, el doctor Vidal Campos lo divide en 3 etapas. 3 etapas. La etapa previa al proceso, la etapa de desarrollo del proceso y la etapa posterior a la finalización del proceso. El doctor Vidal Campos habla de un derecho a la jurisdicción antes del proceso porque el Estado está obligado a suministrar justicia. Antes del proceso se ve a la acción procesal como la expectativa, en este caso, de que podamos obtener justicia a través de la intervención del Estado. Durante el proceso, porque el Estado tiene que garantizarnos a los ciudadanos la idoneidad de las vías procesales para que ese proceso que estamos desarrollando se cumpla se desarrolle con las garantías adecuadas para que las partes puedan ser escuchadas permanentemente. Y después del proceso, la etapa posterior tiene que ver con garantizarle a los ciudadanos la integridad de la resolución, la integridad de la sentencia que los órganos jurisdiccionales han dictado como producto de la petición de las partes. Es acá, chicos, a partir de este análisis, donde podemos ver claramente la triple composición de la teoría general del derecho procesal, que dijimos que se compone de jurisdicción, de acción y del proceso. Si la acción es el derecho, si la acción es el derecho que tenemos a acceder a la jurisdicción, el proceso, entonces, como lo dijimos en la primera clase, es el camino que vamos a desarrollar dentro de las normas procesales adecuadas para poder ejercitar esa acción y obtener del órgano jurisdiccional la resolución del conflicto que estamos planteando. Acá aparecen claramente los 3 elementos de la teoría del derecho procesal. ¿Con esto qué concluimos? Para cerrar el tema de las teorías y de la definición de la acción. Les voy a leer, para que la anoten, una definición de acción que yo compuse dentro de la lectura de las distintas teorías, para que ustedes la tengan y la analicen y me digan si les parece bien o si les parece mal. Concluimos, finalmente, entonces. Perdón, antes de avanzar. ¿Les quedó clara la relación, mejor dicho, les quedó clara la concepción de la acción vinculada al derecho constitucional? ¿Les quedó clara? Como derecho al acceso a la jurisdicción entroncado, implantado a partir del análisis del derecho a peticionar ante las autoridades que está plasmado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. ¿Les quedó claro? Como Sí, la perfecto. tercera teoría moderna. Doctor, una pregunta. ¿Bien? ¿Seguimos? Escucho. Una pregunta. Te escucho. Este tema lo está dando por qué libro del doctor Gossaini. Estoy leyendo, como les mostré la vez pasada, estamos leyendo elementos de derecho procesal. Ah, perfecto, muchas gracias. Es decir, como siempre les dije, lo podemos leer de elementos o lo podemos leer del tratado. El tratado es bastante más extenso en algunas cosas, no tanto en esto. Pero elementos de derecho procesal, en el capítulo de la acción, es bastante claro, sobre todo en el desarrollo de la teoría de la acción vinculada al derecho constitucional.
¿sí? Y en la definición de acción que da Gossaini, que a mí me parece que es la más clara, porque, bueno, ya, y que ahora se las voy a leer y se las voy a refrescar, incorporándole un par de elementos más. Pero lo que estamos viendo de Gossaini lo pueden leer tranquilamente en elementos de hecho procesal, que ustedes ya saben que está en PDF en internet y que ya lo hemos visto. ¿Sí? Sí, perfecto. Muchas gracias. Listo. Chicos, avanzo. En general, vamos. Entonces, vamos a concluir con la bendita acción. La acción, entonces, chicos, tomemos nota, es un acto procesal. Así lo vamos a definir. Destinado a efectuar un reclamo al órgano jurisdiccional. ¿Sí? Con origen en un conflicto adversarial, y ahí venimos a la pregunta de uno de ustedes hace un rato, ¿necesariamente tiene que ser adversarial? No, no necesariamente, pero la mayor parte de las teorías que estudiaron la acción tienen que ver con el carácter adversarial de los conflictos que se suscitan entre las personas. Arranco de vuelta. La acción es un acto... Sí, te escucho. No, sí, iba justo a pedirle que repita Sí. lo de luego de origen que Catalina. había dicho, así que si repite... Vamos. La acción es un acto procesal destinado a efectuar un reclamo al órgano jurisdiccional con origen en un conflicto adversarial derivado del derecho constitucional de petición ante las autoridades, artículo 14 de la Constitución, que es lo que acabamos de hablar, ¿sí? Confiando. Profe, ¿podría repetir después de derecho constitucional que se me cortó? A veces, a ver, te reitero, hasta el reclamo al órgano jurisdiccional con origen en un conflicto adversarial, derivado del derecho constitucional de petición ante las autoridades, artículo 14 de la Constitución. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Vamos. Confiando en que serán los jueces quienes resuelvan el conflicto, no resultando necesario tener ni razón ni derecho. ¿Se acuerdan de lo que vimos al principio? Bastando con que el Estado garantice el acceso irrestricto a la formulación de ese reclamo, ¿sí? ¿Qué garantizaba el Estado? Solo limitado, bastando con que el Estado garantice el acceso irrestricto a la formulación de ese reclamo, solo limitado por los requerimientos formales de carácter procesal en cada caso y en cada materia. Díganme si fui claro en la definición de acción que acabo de darles, que procura involucrar en síntesis el análisis de las teorías que vimos respecto de la naturaleza jurídica de la acción procesal, en el campo civil y comercial. ¿Quieren? Reléanla en voz baja un segundo si tomaron nota, si no se las leo rápidamente yo de vuelta, porque está bueno, me gustaría que pudieran incorporar el concepto, claramente, para que sepan qué es la acción procesal, porque ahora se las voy a empezar a complicar, a partir de acá un poquito, son 2:30, si estamos bien con el tiempo, porque ahora vamos a empezar a hablar de pretensión, y me van a decir, pero ¿cuál es la diferencia entre la pretensión, la acción, la demanda? Bueno, ahora vamos a ver.
¿Quién fue el genio que escribió todo esto? Dolores. Bien, Dolores, bárbaro, una genia. Ahí la tienen a Dolores como mi... Dolores es mi... que se transformó en una especie de traductora mía. Bueno, ¿estamos bien, chicos? ¿Estamos bien? Sí, sí. Genial. Entonces, volvamos al programa, porque ustedes ya saben desde el primer día que me conocieron que yo quiero hacerles seguir el programa lo más claramente posible, porque es la única manera que conocemos de estudiar adecuadamente. El programa nos manda a que veamos objeto del proceso, acción, concepto y teorías, la acción como derecho constitucional. Todo eso es lo que acabamos de terminar. ¿Sí? El programa nos dice ahora pretensión, 2 puntos. Concepto, elementos, sujetos, objeto y causa. Vamos a hablar de la pretensión. Hasta acá hablamos de acción, ¿correcto? ¿No será muy complicado hablar ahora de pretensión? ¿Qué pretende el doctor Vicente al hablar de pretensión? No sé, vamos a tratar de estudiarlo juntos. La pretensión es diferente, es un concepto diferente del de acción procesal. El concepto de pretensión procesal es un concepto diferente al de acción procesal. Nosotros dijimos que la acción, acabamos de decirlo, y Dolores lo escribió acá, es un acto procesal destinado a plasmar el derecho de todo ciudadano, cualquier ciudadano de un Estado de Derecho, a acceder a la jurisdicción. Eso es la acción. ¿Correcto? Acción igual a posibilidad irrestricta de acceder a la jurisdicción, para que la jurisdicción resuelva un conflicto. Esa es la acción. ¿Qué es la pretensión, entonces? Si eso es la acción, si la acción es la posibilidad de acceder, que tenemos todos, al derecho a la jurisdicción, la pretensión es la actividad de reclamar fundadamente, en lo posible, fundadamente, la actividad de reclamar fundadamente el bien de la vida al que se aspira. A ver, suena muy demasiado filosófico el bien de la vida al que se aspira. Vamos a llevarlo a lo concreto. La pretensión procesal es bajar a la tierra lo que nosotros le queremos pedir al juez. La pretensión procesal es desarrollar una actividad, pretender procesalmente es desarrollar la actividad adecuada para reclamar, por ejemplo, que me paguen lo que me deben. La actividad adecuada para reclamar, por ejemplo, que le paguen alimentos a un niño chiquitito de padres separados y que no tiene quien le pase los alimentos. Es la actividad adecuada para reclamar fundadamente que me devuelvan un inmueble que alquilé y cuyo locatario no se va del inmueble una vez vencido el contrato de locación. Es la actividad de reclamar fundadamente ante el órgano jurisdiccional que me devuelvan un inmueble que me ocuparon sin derecho, una reivindicación. Es la actividad de reclamar ante un juez la paternidad de un niño. Eso es la pretensión procesal. Es completamente diferente a la acción procesal, porque la acción procesal es el género y la pretensión procesal es la especie. La acción procesal equivale al derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a la jurisdicción. Y la pretensión procesal es utilizar esa acción procesal en función de la materia concreta que nosotros queramos reclamar.
¿Soy claro en la diferencia? ¿Es clara la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Es clara la diferencia de género-especie que hay entre acción y pretensión? ¿Hasta acá? Chicos. ¿También? ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? ¿Estamos ahí? Bien, gracias Dolores. Sí. Gracias, Dolores. No, lo que pasa es que hay un poco de delay, entonces hasta que termina de llegar buenísimo. la frase. Quiero... ¿Cómo, Jacqueline? No, decía que hay un poco de delay, entonces hasta que termina de llegar la frase, por ahí a usted le llega tarde y no sabe qué estamos contando. Perfecto. Listo, ya está. Me interesa que tengan clara la diferencia central entre acción y pretensión. Ahora, se las voy a complicar un poquito. Ustedes van a ser abogados. Los abogados, entre tantas actividades que desarrollamos y vinculadas a esta materia que estamos viendo, redactamos demandas. ¿Cuál es la diferencia entre la pretensión procesal y la demanda? ¿Hay una diferencia entre pretensión y demanda? Ya vimos que hay una diferencia entre acción y pretensión, clarita, de género-especie. Está contenida en la demanda. Hay una diferencia entre pretensión, que les reitero la definición, una actividad para reclamar fundadamente el bien de la vida al que se aspira y que posee amparo legal con fundamento en el derecho subjetivo insatisfecho. Vamos a dictársela de vuelta para que puedan analizar lo que les voy a decir a continuación. Les dicto de vuelta y Dolores, vos que estás haciéndome de escribana, si querés, dale. Actividad de reclamar fundadamente el bien de la vida, actividad de reclamar fundadamente el bien de la vida al que se aspira y que posee amparo legal con fundamento en el derecho subjetivo insatisfecho o pretendidamente insatisfecho. A lo mejor no está insatisfecho y nosotros consideramos que está insatisfecho y una sentencia nos dice que no. Pero generalmente digamos que el concepto fundante de pretensión es ese. Nosotros tenemos que centrar nuestro reclamo en algo que nos está ocurriendo puntualmente. Nos deben plata, nos tienen que devolver un inmueble, queremos ver a un ser querido que no podemos ver, tenemos que obtener que nos devuelvan cosas, etc. Entonces, si eso es pretensión, ¿qué es la demanda? ¿Qué es la demanda? La demanda no es otra cosa que el vehículo de promover un proceso judicial que contiene los elementos que componen la pretensión y que ahora vamos a ver y que están en el programa. Entonces, la acción allá arriba, la pretensión en el medio y la demanda abajo. La demanda, insisto, la demanda es el medio que nos va a permitir a nosotros poner en marcha la pretensión procesal y que va a contener claramente, y ahora sí vamos a ir por primera vez desde que estamos juntos, no lo van a tener a mano porque yo no se lo dije, pero vamos a ir por primera vez desde que estamos juntos a citar un artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que es el artículo 330, que es el que describe detalladamente, y tal como se los voy a enumerar, los tres elementos que contienen una pretensión procesal y que están descritos en el programa: sujetos, objeto y causa. Vuelvo al principio, chicos, o en realidad vuelvo a lo que les planteaba recién. Si la demanda es el medio, es el vehículo para plasmar la pretensión procesal, esa pretensión procesal tiene que ser plasmada de acuerdo a la ley procesal, conteniendo sus tres elementos.
Los tres elementos de la pretensión procesal son los siguientes, y están en el programa. Sujetos, objeto y causa. Los sujetos de la pretensión procesal son tres. El actor, es decir, el que reclama, el demandado, es decir, el que es objeto del reclamo, sujeto en este caso del reclamo, y finalmente el órgano jurisdiccional, porque el órgano jurisdiccional forma parte de esta trilogía, integra esta trilogía de los sujetos de la pretensión, porque aunque nosotros no estemos demandando al órgano jurisdiccional, sí estamos demandando semánticamente su intervención, porque va a ser quien en definitiva va a tener que resolver si la pretensión procesal que estamos exponiendo es razonable o no, si es fundada o no, si es viable o no, ¿correcto? A la pregunta que uno de ustedes me hizo hoy más temprano respecto de que si hay, nosotros decimos que en la pretensión procesal hay sujetos que son el actor, el demandado y el órgano jurisdiccional. En una pretensión extracontenciosa, es decir, en una pretensión procesal en la que no haya un adversario, una pretensión procesal que no tenga adversario entre sus sujetos, ¿sigue siendo una pretensión procesal? ¿O la falta de uno de los sujetos la convierte en otra cosa? Pregunta con una respuesta evidente. Siempre una pretensión procesal va a seguir siendo una pretensión procesal aunque no haya un demandado, ¿correcto? Aunque no haya un sujeto pasivo. Hay sujeto activo, es el que reclama, el que demanda, el que pretende. Sujeto pasivo es aquel que se ve enfrentado por ese reclamo, por esa pretensión, por esa petición. Si no hay sujeto activo, pero sí, perdón, si no hay sujeto pasivo, pero sí hay sujeto activo, sigue habiendo pretensión. Es decir, quien reclama que lo declaren heredero, quien reclama que lo declaren sordomudo, quien declara que lo declaren incapaz, quien pretende que lo declaren incapaz, está peticionando. No hay nadie que se oponga del otro lado. No hay un adversario, pero sigue siendo una pretensión procesal, aunque le falte uno de los sujetos. ¿Está? Volvemos entonces a los elementos, chicos, de la pretensión procesal. Los elementos dijimos que son tres: sujetos, objeto y causa. Los tres sujetos los acabamos de analizar: actor o sujeto activo, demandado o sujeto pasivo, y el órgano jurisdiccional, que es en definitiva el que tiene que resolver. ¿Qué es el objeto de una pretensión procesal como elemento? El objeto es el efecto jurídico que pretendemos obtener de nuestra pretensión. El efecto jurídico que pretendemos obtener de nuestra pretensión. Ese efecto jurídico, ese objeto, puede ser calificado como mediato o como inmediato. Mediato o inmediato. El inmediato es la clase de pronunciamiento que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, una sentencia que condene al pago, una declaración de incapacidad, una homologación de un convenio. Ese es el efecto jurídico inmediato que buscamos al plantear el objeto de nuestra pretensión. Y el objeto mediato, el objeto más lejano que planteamos en nuestra pretensión, es aquel bien sobre el que debe recaer el pronunciamiento. Por ejemplo, que se reconozca mi paternidad. Para que se reconozca mi paternidad, yo necesito que un juez, que es el hecho mediato, yo necesito que el juez resuelva que esa paternidad me corresponde. Si yo reclamo que me devuelvan una suma de dinero, ese es el hecho mediato, para lo cual es necesario que el juez dicte una resolución llamada sentencia que
conozca o desconozca el derecho que yo tengo a cobrar. Entonces, volvemos al objeto. El objeto es el efecto jurídico que nosotros buscamos cuando planteamos la pretensión. Ese objeto puede ser inmediato o puede ser mediato. El inmediato es obtener del órgano jurisdiccional la resolución necesaria para que esa pretensión se reconozca. Y el mediato es el bien en concreto sobre el cual estamos pretendiendo que el juez expida. ¿Sí? Y nos falta el tercer elemento de la pretensión procesal, que es la causa. ¿Qué es la causa? La causa, chicos, concretamente son los hechos, los presupuestos fácticos sobre los cuales nosotros vamos a plantear nuestra pretensión procesal al escribir nuestras demandas. Hechos. Nosotros no podemos, y ahí viene una confusión técnica muy común, cuando redactamos una demanda, no podemos solamente argumentar en derecho y volar por las teorías de Dios sabe qué. Cuando nosotros nos sentamos a redactar una demanda en la que tenemos sujetos y objeto, tenemos que fundar en los hechos nuestra pretensión en forma concreta. Nosotros tenemos que entregarle al juez todos los hechos que hacen, que sostienen, desde nuestro punto de vista, que esa pretensión va a tener determinado fundamento si es que, además, todos esos hechos encuadran dentro de las normas de derecho que corresponden. Si nosotros confundimos hechos con argumentaciones, no vamos a ganar nunca un proceso adversarial en ningún tribunal del mundo, ningún juzgado del mundo, en ninguna instancia, ni en primera, ni en segunda, ni en corte. Siempre los hechos tienen que ser claros, concretos y además, fundamentalmente, eso lo vamos a ver más adelante, susceptibles de ser probados, porque nosotros podemos alegar cualquier cantidad de hechos, podemos alegar cualquier cantidad de derechos, pero si esa causa, esos hechos, no los podemos probar, estamos fritos. ¿Correcto? Así que tenemos que probar siempre los hechos. Ahora, 3 menos cuarto, quiero que vean conmigo rápidamente, o escuchen, por si no tienen a mano, que no lo van a tener porque yo no se los dije, el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, quiero que que escuchen en qué consiste, cómo describe el artículo 330 de nuestro Código Procesal, lo que tiene que contener una demanda, que lo que tiene que contener una demanda son los 3 elementos de la pretensión, que les acabo de leer. El artículo 330 del Código Procesal dice textualmente: la demanda será deducida por escrito y contendrá incisos 1 y 2, nombre y domicilio del demandante y del demandado, es decir, los sujetos activo y pasivo, primer elemento de la pretensión, ¿correcto? Inciso 3, contendrá la cosa demandada, designándola con toda exactitud. La cosa demandada designada con toda exactitud, es decir, el objeto mediato, la cosa, lo que nosotros le estamos pidiendo al juez finalmente que queremos tener. El inciso 6 del 330 contendrá la petición en términos claros y positivos. Es decir, tenemos que pedir con claridad. Es decir, objeto inmediato. Pedimos que se condene, pedimos que se reconozca, pedimos que se homologue. ¿Sí? Y el inciso 4, la demanda contendrá los hechos en que se funde explicados claramente. Es decir, lo que yo les describí hace 2 minutos como la causa. Es decir, en el artículo 330 del Código Procesal tenemos descritos en sus incisos los 3 elementos de la pretensión procesal. Sujetos, activo y pasivo, al órgano jurisdiccional, naturalmente,
no se lo menciona, pero es el tercer sujeto que interviene. El objeto, mediato e inmediato, mediato, la cosa que queremos reclamar, inmediato, la resolución judicial que queremos obtener, y la causa, que son los hechos descritos claramente, explicados claramente. Lo digo textualmente como lo dice el código, explicados claramente que son la causa. Estos son los elementos de la pretensión judicial, de la pretensión procesal, que tienen que estar contenidos en la demanda. Con esto hemos desarrollado tranquilamente el punto del programa que nos lleva a describir la pretensión, concepto, elementos, sujetos, objeto y causa. ¿Hasta acá estamos, chicos? ¿Nos quedan 10 minutos? ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Vamos. Ahí les mandé un mensajito. Vamos bien. Ustedes cuando vieron con la doctora Pereira, si es que lo vieron, que me imagino que algo habrán visto, cuando hablaron de jurisdicción, hablaron de... Ustedes, si yo les menciono la frase jurisdicción voluntaria, ¿tienen una idea de lo que estoy hablando o nunca lo escucharon nombrar? Chicos. Sí, lo vimos con la doctora. ¿Magalí? Sí, lo vimos, profe. Lo vieron, genial, listo. Vieron la diferencia entre jurisdicción contenciosa y jurisdicción voluntaria, con lo cual me ahorra entonces un paso, porque yo digo, bueno, por ahí no llegaron a ver algo, yo había hecho una pequeña introducción a la jurisdicción voluntaria para que podamos hablar entonces de petición extracontenciosa, que es lo que el programa nos pide. Si sabemos de qué se trata la jurisdicción voluntaria, entonces podemos hablar con cierta naturalidad de la pretensión extracontenciosa. Sabemos entonces que hay una diferencia entre los procesos contenciosos y los procesos no contenciosos o extracontenciosos, en los cuales no hay partes, es decir, no hay sujetos activos y pasivos, hay solamente un sujeto activo, ¿correcto? Alguien que peticiona, que volvemos a la pregunta original de una de ustedes, alguien que peticiona, es decir, por eso se llama petición extracontenciosa, petición. Acá no hay un reclamo adversarial, sino que hay una petición, ¿sí? Esa petición extracontenciosa es aquella que hace que se solicita al órgano jurisdiccional la emisión de un determinado pronunciamiento que constituya, integre o acuerde de eficacia a un determinado estado o a una determinada relación jurídica privada. Esto tiene que ver con la definición de jurisdicción voluntaria, pero se lo voy a volver a leer. Acá no hay demandantes, acá hay peticionarios. Estos peticionarios le requieren al órgano jurisdiccional la emisión de un pronunciamiento, también en muchos casos llamado sentencia, que constituya, integre o acuerde eficacia a un determinado estado o a una relación jurídica de carácter privado. ¿Sí? Les voy a dar dos o tres ejemplos de estas peticiones extracontenciosas a las que nos estamos refiriendo. Concretamente, para que ustedes lo tengan en mente, es importante que, por ejemplo, el día que vean el Código Procesal Civil y Comercial nuestro, adviertan que hacia el final del mismo hay una serie de artículos que nacen en el artículo 618 que describen con el, a mi criterio, equivocado nombre de proceso, tendría que ser petición,
describen algunas de estas peticiones extracontenciosas. Nosotros estamos diciendo que la petición extracontenciosa está destinada, por ejemplo, a constituir derechos. ¿Qué ejemplo tenemos? Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a un juez la declaración de demencia de una persona, la declaración de sordomudez de una persona, la declaración de inhabilidad de una persona. Todas esas peticiones se formulan a los fines de obtener del órgano jurisdiccional la constitución de un estado determinado, el estado de sordomudez, el estado de demencia, el estado de inhabilitación, el estado de ausencia. Hay otras condiciones, otras formas de requerir la petición extracontenciosa que tienen que ver con los actos de homologación de un acuerdo, por ejemplo, para que un acuerdo pueda transformarse en obligatorio para una determinada, para un determinado acto. Por ejemplo, la aprobación formal de un testamento. Si nosotros estamos frente a una sucesión testamentaria, donde el testamento está bien redactado, está desde el punto de vista formal en condiciones, nosotros le pedimos a un juez que así lo declare, que declare que este testamento contiene términos adecuados formales, y para ello dicta una sentencia que se llama sentencia homologatoria. Una sentencia que reconoce a ese testamento todas las condiciones para ser válido, ¿correcto? Hay otra manera de peticionar extracontenciosamente para, por ejemplo, obtener la mensura, la medición o el deslinde de un lote. Nosotros nos podemos presentar ante un juez para que ese juez ordene que un determinado lote sea medido y mensurado para posteriormente, si fuera necesario, discutir con un adversario si ese lote está mordiendo o no un pedazo del lote de al lado. Para eso necesitamos que el juez dicte una resolución de constatación de que, a través de los peritos, un lote tenga, por ejemplo, determinadas medidas. Y otra manera de acceder o sea, de peticionar extracontenciosamente son actos de autorización. Por ejemplo, si nosotros necesitamos recurrir a un juez para que ese juez autorice a un menor a realizar determinado acto. Por ejemplo, a un menor a casarse, a trabajar, de acuerdo a la edad que tenga, si necesitamos pedirle a un juez que un niño tenga que realizar determinada tarea para la cual necesita legalmente la autorización judicial. Esos son actos de autorización. Tampoco hay un adversario ahí. Lo que hay es una petición extracontenciosa para que ese juez resuelva lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Está clara la diferencia entre petición extracontenciosa y todo lo que desarrollamos hasta acá con respecto a la concepción adversarial de la pretensión procesal? ¿Chicos? ¿Sí? 3 menos 2 minutos. Sí, ¿Estamos perfecto. justitos? Bueno, y por último, y acá sí los largo solos, el último punto del punto 2 de la unidad, que es diferencia entre pretensión civil y penal. Yo los invito, porque es cortito, y en todo caso cualquier cosa se los bosquejo la semana que viene, los invito a que lean en el Código Civil y Procesal de la Nación los artículos 1774 a 1780. Se los voy a escribir. 1774 a 1780. Civil y comercial. A ver, ¿salió?
Bueno, no salió. A ver. C6. No, está trabado, no les puedo mandar el chat, no sé qué es lo que pasa. Bueno, no importa. De todas maneras, léanlo, 1774-1780 del Código Civil y Comercial, la interacción entre las pretensiones civiles y penales, en qué casos, en qué casos se cruzan y en qué casos se excluyen. Pero, de todas maneras, si quieren, la semana que viene les hago un semblante chiquitito para que no se compliquen. Pero lo que a mí más me interesaba en este caso era poder desarrollar claramente todo lo que vimos a lo largo del punto de hoy para integrar la trilogía de jurisdicción, acción y proceso, y dentro de este análisis las diferencias entre acción y pretensión, las clases, las teorías acerca de la acción, las diferencias con la pretensión. Me interesa que esto lo tengan claro porque es importante, y sobre todo el hecho de que veamos a la acción como una actividad, como una actividad que nos permite llegar y requerir a la autoridad su intervención por el derecho a la jurisdicción que ejercemos. ¿Sí? ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta? Si no, nos vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Nos vemos la semana que viene? Cuídense. Perfecto, gracias, Saludos. profe. Gracias a ustedes. Gracias, buena semana. Chao, chicos.